para todos, gracias por haber venido a escuchar estas presentaciones. Estamos en la mesa titulada La comunicación del cambio organizacional, dentro del cuarto foro iberoamericano de cátedras UNESCO de comunicación. Los ponentes que van a presentar son la magíster Francisca Sanguinetti, profesora de la Universidad Católica del Uruguay. El título de su presentación es Factores socioculturales que dificultan los procesos de innovación tecnológica en las organizaciones. Es un proyecto de investigación sobre el cual la profesora está trabajando. Luego va a presentar la magíster Ana Inés Pepe, también de la Universidad Católica del Uruguay. El título de su trabajo es Los desafíos de la administración de organizaciones en contextos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que es una revisión bibliográfica. Y finalmente va a presentar el magíster Diego Taralo Lorenzo y Lozada, director del Grupo Pértiga. El título de su ponencia es ¿Pueden las empresas innovar y competir en una cultura de la sostenibilidad? Bueno, le damos la palabra para que empiece a la magíster Francisca Sanguinetti. Las preguntas las vamos a dejar para el final de las 3 presentaciones. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar acompañándonos en esta mesa. Y bueno, como decía Carola, efectivamente el tema mío es factores socioculturales que dificultan los procesos de innovación tecnológica y enmarcarlo esto en la tesis de doctorado que presenté en la Universidad de Murcia. Esto que le voy a comentar ahora con ustedes es el proyecto de la tesis de doctorado que está aprobado y estoy en proceso, ya hice la revisión bibliográfica y estoy ahora en el proceso de trabajo de campo. Entonces la idea es, no es una cosa que esté acabada ni definida, sino la idea es compartir con ustedes este proyecto, y bueno, si alguno, somos grandes pantallazos porque tenemos 15, 20 minutos, pero bueno, la idea es después si a alguno le interesa específicamente este tema, quedo a las órdenes. Siempre me interesó el tema de cultura y cambio, ¿no? Cómo la cultura de las organizaciones puede llegar a actuar como un obstáculo o un facilitador para el cambio organizacional. En la tesis de grado mía incluso hablé de las fusiones y adquisiciones organizacionales, donde yo veía el tema de qué pasa cuando una organización se fusiona con otra, qué pasa con las culturas. Se crea una nueva cultura, hay una cultura que aplasta a la otra. Y bueno, y estuve analizando ese tema de las fusiones organizacionales muchos años, y estos últimos años me especialicé más en el tema de la innovación tecnológica. ¿Qué pasa, una vez más, con la cultura, pero qué pasa con la cultura cuando se da una innovación tecnológica en las organizaciones, ¿no? Y empezando a investigar sobre estos temas, planteándose el tutor mío de tesis en España, me decía, bueno, tenés que definir una innovación tecnológica en concreto, ¿no? Como yo le digo a mis estudiantes a veces, tanto de grado o de maestría, cuando están haciendo la tesis, el tema de estar atentos, cuando me dicen no sé qué tema decidir, qué tema elegir para la tesis, siempre les digo, bueno, estén atentos a todo lo que les está pasando en su vida cotidiana, a ver si surge algo que le despierte interés. Y en ese proceso que estaba viendo yo, qué innovación tecnológica elegía para hacer mi tesis de doctorado, fui al médico. Tuve que ir a una consulta médica de rutina. Y voy al médico y en el proceso entre mi última consulta médica y esta otra, se había implementado en el centro de salud donde yo voy la historia clínica electrónica. Entonces voy a la consulta con el médico y el médico está así con la computadora de frente a mí y empieza, bueno, ¿y cómo estás? No, estoy bien. Y bueno, todas preguntas y va llenando, ¿no? Y esto y lo otro, ¿y te sentís bien? Sí, me siento bien, vengo para el control de todos los años que después de determinada edad uno tiene que hacerse. No les voy a decir la edad, pero... y el control. Y entonces, hablando así con el médico, termina la consulta y me voy con un bloccito con órdenes y me dice, en un mes que haces todos los estudios que implicaban algunos innovación tecnológica, y volvés dentro de un mes. Y yo salgo de esa consulta pensando, encontré el tema para mi tesis. Y después lo compartí en la universidad porque dije, mira, me pasa esto, ¿cómo es el tema de la historia clínica electrónica? ¿Cómo afecta la relación médico-paciente? ¿Cómo afecta a la organización? Y hablando con un amigo mío acá en la universidad, que ahora es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que coordina un posgrado en gestión de centros de salud en la universidad, me dice, es un tema súper interesante. Porque cuando se implantó todo el sistema de la historia clínica electrónica, se capacitó a los médicos y a las enfermeras en el uso de la plataforma tecnológica, pero no se capacitó y no se trabajó en el tema de cómo afecta esto la relación médico-paciente. Y entonces dije, bueno, está. Voy a empezar con el tema cultura
y innovación tecnológica, ¿no? Y innovación tecnológica como un proceso de cambio. Y esto entonces en un contexto de América Latina, que se está dando últimamente, donde hay un gran avance estas últimas décadas, ¿no?, de políticas públicas que implican innovación tecnológica. Todo el tema de e-government, yo me voy a centrar específicamente en la tecnología aplicada a la salud, que acá lo organiza el programa Salud UI y AGESIC, ¿no?, que es el que lo están organizando todo el tema del gobierno del Estado. Obviamente esto implica muchas fortalezas para la sociedad, para los ciudadanos, ¿no?, la tecnología, los trámites que ahora vemos que podemos hacer tecnológicos, pero por otro lado desafían a las organizaciones, porque muchos de estos procesos no se logran implementar bien, fracasan en la implementación o se producen de forma mucho más lenta de lo que estaba previsto, que fue lo que pasó en Uruguay. En Uruguay, cuando tuve que justificar a mi tutor de tesis de doctorado por qué Uruguay, en realidad por qué Uruguay, porque yo vivo acá, pero cuando tuve que justificar por qué Uruguay, es interesante porque Uruguay es el primer país que va a implantar, va a tener todas las historias clínicas digitalizadas, en teoría, para el 2018, y va a ser un referente en la región, supuestamente. Lo que está pasando y por qué el tema de investigación es interesante, que estamos en el 2018 y todavía no se logró. Yo intenté datos oficiales que todavía no se difundieron, pero datos que estuve averiguando con médicos, enfermeras de centros de salud, me dicen que más o menos el 40% ya está, ¿no? Entonces, obviamente estamos muy lentos con el proceso y, entre otras cosas, vamos a tratar de analizar por qué estamos lentos. Bueno, el objetivo de la investigación, entonces, es explicar cómo influyen los factores socioculturales en los procesos de innovación tecnológica. Acá hay que aclarar algo. En principio me había focalizado solo en lo cultural. O sea, ¿qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con los principios del sector de la salud? Y cómo eso es afectado por la innovación tecnológica, ¿no? Pero después, analizando en esta especie de pretest que hice primero, donde investigué un poco el tema, me di cuenta que hay un tema muy interesante, que es el tema del poder. ¿Ah? ¿Cómo influye la historia clínica en el poder y en las relaciones de poder entre los médicos y las empresas? Entonces, además de lo cultural, me focalicé en el tema del poder y la pérdida de autonomía que sienten los médicos a partir de la historia clínica electrónica, y después voy a pasar a explicar por qué. Entonces, la pregunta de investigación que yo me hice como para empezar a investigar es, uno, ¿de qué forma las características sociales y culturales de los grupos inciden en los procesos de innovación tecnológica? ¿Qué rol juegan las creencias, los valores y las relaciones de poder en estos procesos? Y si existe relación, que esto fue lo último que analicé, que me pareció interesante, porque en alguna entrevista salieron algunas puntas de esto, si existe relación entre la percepción de pérdida de autonomía profesional y la resistencia a utilizar la historia clínica electrónica. ¿Ah? Entonces, a partir de estas preguntas, la primera, justamente, lo que yo quiero enfatizar es que en general, cuando se habla de resistencias, se analiza individualmente. Yo, capaz que por mi formación de la sociología, me parece que hay un elemento grupal que incide en la resistencia. ¿Qué hacen mis pares? ¿Qué hacen mis compañeros de trabajo? ¿Aceptan la historia clínica? ¿Están proactivos a cambiar o no? ¿Qué hacen los líderes informales de la organización, ¿no? Entonces, el tema de los grupos de pares y grupos de referencia es un fenómeno grupal que en general no se tiene en cuenta en este tipo de investigación. Y después, por otro lado, ¿qué rol juegan las creencias, ¿no? La innovación, en este caso la historia clínica electrónica, ¿es congruente con los principios y creencias organizacionales? O sea, si la gente en esa organización cree que la atención al paciente es primordial, el contacto visual, ¿qué rol juega la historia clínica electrónica? O, bueno, como yo decía en esa segunda pregunta, o choca con los principios y fundamentos básicos de los grupos. Y después, otra pregunta que me parece fundamental es si la innovación toma en cuenta las necesidades de quienes la van a utilizar en sus sistemas sociales, porque si no la toman en cuenta seguramente la van a rechazar. Y con respecto al tema de las necesidades, surge este concepto que a mí me parece muy interesante, que maneja muchos autores, uno de ellos son Barrett Stephens, que es el tema de apropiación tecnológica. Lo que dicen estos autores es que nosotros como ciudadanos no tomamos la tecnología pasivamente, sino que la adaptamos a nuestras necesidades, ¿no? Y ahí pone el caso interesantísimo de unas enfermeras que tenían que llenar toda la historia clínica electrónica, pero como la historia clínica electrónica les resultaba todavía un poco confusa y no les daba cierta seguridad, iban llenando durante todo el día en un papelito todos los registros de la medicación, los estudios, y después cuando terminaba el día, iban a la historia clínica y pasaban todo el papelito a la historia clínica electrónica, ¿no? Entonces,
estos autores ponen ese ejemplo como un concepto de apropiación. Yo adapto la tecnología a la necesidad mía. O sea, no es una cuestión pasiva, sino que la reestructuro, la readapto a lo que yo necesito, ¿no? Eso lo vemos mucho nosotros acá cuando se ve el tema de la reforma del Estado, ¿no? Los funcionarios que, además de hacer todos los trámites en la computadora, lo hacían en papel porque no les daba seguridad, cuando apagaban la computadora iba a seguir ahí. Entonces duplicaban. Claro. Entonces ahí surge, bueno, y pues ahí aparece también, que era otra de las preguntas, el tema de los valores, ¿no? Hay algunos valores que están asociados, ¿no?, al tema de la innovación tecnológica, que tiene que ver con, que favorecen, que es la flexibilidad, el dinamismo, la autonomía, la búsqueda de riesgo, que hay otros valores que obstaculizan, que son la estabilidad, la tradición, la previsibilidad y la cohesión. En las organizaciones de la salud, que son el objeto de estudio nuestro, vamos a ver que hay muchos de los primeros valores, de los que obstaculizan, porque hay mucha cohesión entre los médicos, son organizaciones generalmente muy tradicionales, donde hay mucha sensibilidad, etc. Entonces ahí vamos a ver que hay un problema. Y después lo que yo les decía hoy, empecé a investigar sobre los temas culturales que dificultan la innovación, y me encontré que además de las pérdidas que sentimos todos cuando las situaciones nuestras cambian, que nos tenían incertidumbre, nos dan dudas, nos dan miedo, hay un tema que es esto de la posición de poder. ¿Qué pasa con los médicos que hasta ese momento tenían mucho poder en la organización, porque eran los que estaban hace mucho tiempo, que tenían un saber muy específico, un expertise importante? Y lo que me puse a investigar es que a partir de la historia clínica esas relaciones de poder cambian, porque ya no es solo el médico más antiguo que tiene más poder, sino que en muchos casos es el que domina la herramienta tecnológica que es la historia clínica. Lo interesante ahí es que generalmente los que tienen más antigüedad y más poder no son los que dominan mejor, porque son los que tienen más años, son los que les gusta más la historia clínica. Entonces ahí se da una cosa interesante que lleva justamente a la resistencia, ¿no? Que es esto que yo les ponía acá, que puede ser una resistencia más activa o una omisión. En la historia clínica pasa eso, que hay muchos médicos que no la usan directamente. Entonces le preguntás, ¿por qué no la usan? No, porque me lleva más tiempo. Bueno, pero explicás que te lleva más tiempo en un proceso de transición y después va a ser más rápido. Pero en realidad lo que hay por detrás de eso, en mi hipótesis, es una sensación de pérdida de poder, pérdida de control. Y ahí surge este tema también, que es la pérdida de autonomía. ¿Qué pasa con la historia clínica electrónica? Una cosa que era privada, que yo llenaba en papel la historia clínica de mi paciente, pasa a ser público. Hay otros profesionales que lo van a mirar, van a fijarse si la medicación está bien, si el diagnóstico. Entonces, el médico siente una pérdida de control y un cuestionamiento a su autonomía profesional, que para el médico es una cosa muy importante. Entonces, ahí también puede haber una fuente de resistencia. Acá yo le decía, se detectan errores más fáciles. Antes se podía detectar errores, pero uno tenía que ir, no sé si alguna vez alguno pidió la historia clínica, archivos médicos en el subsuelo, te daban la carpeta esa llena de papeles, nadie se... Bueno, ahora vamos a ver eso, una de las justamente las desventajas, ¿no? Entonces acá quedan los fallos mucho más explícitos, ¿no? ¿Y por qué te medicaron esto? ¿Y por qué te faltó hacer un estudio? Entonces el médico siente un poco este elemento que es la pérdida de autonomía asociado a un mayor control, ¿no? Justamente, y entonces ven, que es interesante, en una entrevista yo me da cuenta que lo que se sienten amenazados en muchas casas los médicos y las enfermeras por la historia clínica, ¿no? Y esto vinculado a lo que yo les decía, que la cultura médica es una cultura muy específica, muy conservadora, y en organizaciones que por el servicio que ofrecen es la salud, ¿no? Y los errores son mucho más importantes que en otras organizaciones, ¿no? Acá, viste, en la universidad, cuando hay un problema grande, yo siempre digo, a ver, vamos a tranquilizarnos, no trabajamos en un CTI de bebés, o sea, si cometemos un error no se va a morir nadie. Acá se va a morir gente si cometemos errores, ¿tá? Entonces la historia clínica electrónica, que muchos médicos me decían, yo tengo la sensación a veces de que si yo pongo mal un dato, eso puede tomar, otro médico de esa especialidad puede tomar una decisión y poner a riesgo la vida de una persona. Entonces, por el servicio que presta, hay una sensibilidad especial a los cambios. Y por eso, este tipo de organizaciones se cierran en general, son muy conservadoras y se cierran a los cambios, porque los cambios le dan especialmente miedo, ¿está? Bueno, esto es lo que ya le vine diciendo, hay dificultad a la hora de implementar los cambios, y entre otras cosas por las creencias muy arraigadas que tiene el personal de la salud con respecto a la atención del paciente. Ahí está la clave. Y la historia clínica electrónica lo que hace es cambiar la atención al paciente. Porque en vez de estar yo hablando directamente contigo, hay una computadora que media esa relación
te obstaculiza lo visual, incluso en el ejemplo que yo les contaba, en ningún momento a mí nadie me revisó, yo pensaba, podía tener un tumor acá en la cabeza, yo me fui de ahí sin que nadie, ¿no? Entonces esa relación que antes era mucho más cercana, ahora de alguna forma está, algunos médicos la sienten como obstaculizada, ¿no? Entonces, justamente, lo que yo pensaba era, ¿por qué si la historia clínica electrónica tiene tantas ventajas, como decía Ana Inés, la legibilidad, la circulación de la información, el fácil acceso? Yo hoy por hoy, desde mi celular, puedo tener acceso a la historia clínica electrónica. Continuidad, me pasa algo en Artigas y el médico que me atiende ahí puede acceder, ¿no? ¿Qué pasa? Que a pesar de esto, los índices son bajos, no se usa todo el potencial de la historia clínica, se usa solo una partecita, ha sido mucho más lento y ha generado muchas resistencias, incluso no en todos, pero en algunos grupos profesionales tiene bajas resistencias. Entonces, el problema justamente viene con las desventajas, ¿no? Se deshumaniza la relación. Hablando con algunos médicos, te dicen, yo siento, se dan cuenta ellos mismos, no solo desde el punto de vista del paciente, que no me voy a centrar en esta investigación, sino desde el punto de vista del médico. Yo siento que la persona está haciendo un trámite, me decía un médico el otro día, como en el BPS o en la UTI, ¿no? Que son organismos para los extranjeros del estado de acá. En donde vienen, uno llena los datos, ¿no? Pero no hay una atención. Incluso un médico me decía, en algunos casos, hasta si vos ponés los resultados, te sugiere tratamientos y medicamentos. Ya no tenés ni la capacidad de decidir tú qué tratamiento va a tener de acuerdo a los resultados que tuvieron algunos estudios médicos, ¿no? Entonces, las desventajas justamente son esto que venimos viendo, ¿no? La interacción, la sobrecarga de los médicos que sienten, bueno, me paso tanto tiempo llenando la historia clínica que después ya no puedo mirar a la persona, ver los problemas que tiene, etcétera. Entonces, justamente a partir de eso, lo que yo estoy investigando es que, más allá de los beneficios, ¿no? Que generan las TICs, lo importante es cómo se utiliza la tecnología. Y acá me parece que hay un problema que en general no se analiza, se implanta una tecnología, pero no se analiza cómo las personas se apropian y adaptan esa tecnología, y cómo se utiliza justamente en la atención al paciente, ¿no? Entonces yo lo que acá quiero explicar un poco es cómo afecta eso, no tanto en el proceso más técnico, que yo sé que se ha capacitado mucho a las enfermeras y a los médicos, sino cómo afecta la historia clínica electrónica como innovación en la forma de trabajo, en lo cotidiano, en lo de todos los días, ¿no? No tanto en lo técnico, como decía antes, sino en los aspectos más socioculturales y relaciones de poder. Porque en general, la bibliografía lo que dice, bueno, hay que tener en cuenta la cultura, pero después no se investiga sobre, bueno, cómo es la relación, efectivamente, entre cultura e innovación, ¿no? Cómo es la tecnología interpretada, cómo influyen los valores y las creencias de las personas en la adaptación o no a esa tecnología. Entonces lo que mi planteo va justamente por tratar de tener en cuenta que la tecnología se aplica en una organización, que es un sistema social complejo, más en las organizaciones de la salud, que tienen determinadas relaciones de poder, que tienen una historia, que a veces viene muchísimo tiempo atrás, y que se aplica en un contexto local específico. Esto local es importante porque muchas veces las esferas clínicas vienen adaptadas de otros países, de Europa, Estados Unidos, y se implantan en Latinoamérica con términos que se traducen obviamente, pero que no se entienden acá. Y eso me explicaba un médico que puede ser complicado, ¿no? Porque no están adaptados a la realidad local nuestra. Lo que se sabe poco, y por eso quiero hacer esta investigación, es las razones por las cuales estos procesos en general son mucho más lentos de lo previsto, y en algunos casos porque fracasan, cuando se hace todo lo técnico y la capacitación, ¿no? Entonces, simplemente para terminar, les quiero contar un poco cuál es la metodología que voy a utilizar. Primero una revisión teórica, como les decía, donde va a analizar estos conceptos de cultura, gestión del cambio, innovación tecnológica, expropiación, resistencia, poder, y ver estudios empíricos en otros países, porque en Uruguay no se ha hecho nada sobre este tema, ¿tá? Y después meterme en la investigación empírica, que por el tema en sí de cultura, tiene un sentido más como antropológico, tratar de entender un poco cuál es el sentido que le damos a estas cosas, me va a basar básicamente en entrevistas en profundidad, ¿tá? Pero también observación, análisis de experiencia y documentos, que ya estoy en todo eso. Y el objetivo justamente es tratar de descubrir los significados que explican estas conductas. El universo de estudio que voy a tomar, que ya estoy entrevistando, son profesionales de la salud, en general mandos medios, tanto médicos como enfermeros, porque creo que el mando medio lo que hace bien es el vínculo entre los directores de la organización y el sector más operativo que trabaja con la historia clínica en la atención al paciente. Entonces me parece que ahí
es interesante, y además porque tengo acceso a los mandos medios de las organizaciones de salud en Uruguay por el posgrado de gestión de centros de salud que tenemos en esta universidad, que me va a simplificar, porque un problema que yo tenía es cómo llego a los médicos, cómo le pido entrevista a los médicos, ¿no? Que hay gente que sabemos que está muy ocupada. Y la muestra, bueno, la muestra obviamente no va a ser probabilística ni intencional, la idea es agarrar, lo que voy a tratar de buscar es la heterogeneidad. En un momento pensé capaz que la variable de corte iba a ser sector público y privado, a ver si había diferencias por ahí. Después me dijeron que en realidad el corte no está en lo público y lo privado, tampoco está en Montevideo Interior. Entonces, bueno, la idea es agarrar todo, sector público y privado, y después ver si hay un corte por esa variable. Diferentes edades, porque obviamente un elemento que ya me di cuenta es que la generación tiene que ver mucho con el uso, ¿no? Las personas con más de edad, obviamente les cuesta mucho más todo esto. Y las diferentes especialidades, porque hay, por ejemplo, parece que los traumatólogos tienen un gran problema con esta clínica. No logran, no les gusta. Entonces hay algunas especialidades que han aceptado mejor esto y otras especialidades que les ha costado más. Creo que por acá corto porque si no después se me va a alargar mucho. Si a uno le interesa algo, esto es un proyecto de investigación que tiene 40 páginas, traté de juntar todo para contarles un poco de qué se trata en 15 minutos, pero si a alguno le interesa especialmente el tema, después estoy abierta para preguntas o comentarios sobre esto. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la segunda ponencia de la magíster Ana Inés Pepe, los desafíos de la administración de organizaciones en contextos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Es raro hablar por micrófono. Ya sabe que no se puede mover con el no tiene mouse. Ahí está. Bárbaro. Bueno, en realidad esto también es en el marco doctoral, esto es en el marco de mi doctorado en administración, y en realidad lo que me preocupaba a mí en este caso era una revisión de qué es lo que está pasando en el mundo de las organizaciones a partir de los cambios en el mundo actualmente. Entonces, en realidad, lo que presenta esto es como una revisión de las principales preocupaciones que hay en los, como dice la literatura, los practitioners y los académicos, es decir, en los académicos, pero también la gente que trabaja en las organizaciones. Y en realidad lo que les voy a plantear acá justamente son desafíos y preguntas que ya por la edad que tengo, bueno, algunos los voy a ver, probablemente porque los cambios muy acelerados, pero la verdad es que la mayoría la van a resolver ustedes, es decir, es para las generaciones que vienen, cómo es que va a terminar resolviéndose todos estos dilemas que se les presentan a las organizaciones. O sea que los que quieran trabajar en el tema de organizaciones, acá hay un montón, va a haber un montón como de preguntas para tesis, o para trabajos finales, o para trabajos para cursos, porque en realidad lo que se plantean básicamente son grandes interrogantes. En realidad, lo que tenemos es este concepto del mundo VUCA, lo van a ver o lo van a leer por ahí, viene del acrónimo que en realidad es en inglés, la U es de uncertainty, pero bueno, en realidad es un término que se empieza a manejar. Esto es una revisión de las principales preocupaciones de los años 2000 para acá, o sea que digamos de los últimos 15, 18 años. Se toma el término VUCA en realidad de la milicia, pero los autores de organizaciones y del mundo empresarial y del management, de la administración,
lo traen para el mundo organizacional, ¿no? Y en realidad, si bien se definen cada una de las palabras o de los vocablos, de los conceptos de forma independiente, en realidad vamos a ver que se dan en el mundo de forma interrelacionada, y habla justamente de esto, ¿no? De que estamos ahora, las organizaciones, las empresas, están en un contexto de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Poco académicamente diríamos que en realidad el mundo en este momento es un gran quilombo. O sea, es un mundo caótico donde en realidad un Twitter de Trump genera que el dólar sube, un problema con Corea genera un montón de movimientos, Macri dice algo y el dólar despliega, es decir, es un mundo donde en realidad todavía no, mejor dicho, dejó de estar tan claro qué causas provocan determinados efectos y a su vez todo el bucle de consecuencias que eso tiene, ¿no? Entonces, es un mundo donde en realidad se perdió esa relación, es un mundo donde de repente te aparece Uber y te rompe un modelo de negocio, es un mundo donde en realidad hay un montón de negocios que uno no sabe ni cómo es que están funcionando. Los negocios tipo Globo que hemos visto por ahí, estos negocios de cadetería o estos negocios de la nueva economía, en realidad todavía esas personas no están sacando rentabilidad, sin embargo esos negocios están básicamente cotizando en bolsa. Es decir, es un mundo donde no sabemos todavía qué es lo que va a pasar en materia de modelos de negocio o de empresa. Y entonces, básicamente esto lo que provoca es que a nivel organizacional, Francisca se dedica mucho al tema del cambio en las organizaciones, como les acaba de contar, y en realidad lo que vemos es una frase que ya es un cliché, pero esto de que en realidad ya no existen más momentos del cambio, sino que el cambio es lo permanente, lo habrán oído muchas veces, pero en el mundo organizacional es así. Es decir, ahora no hay momentos de meseta en las organizaciones y de pronto hay un cambio y volvemos a la estabilidad, sino que constantemente estamos en procesos de rediseño, de cambio permanente y de introducción de innovaciones tecnológicas constantemente. Entonces, esto provoca que en realidad ya no hay ese momento como de adaptación al cambio. Esto pone en quiebre o en duda o en cuestionamiento a las teorías o lo que los académicos decían del cambio organizacional, ¿no? Había un momento de descongelamiento de una situación, se volvía a acomodar la organización y después seguía, y eso ya no hay tiempos, no vuelve a pasar eso de esa manera. Y eso, este nuevo mundo genera además la obsolescencia de todas las formas tradicionales de organizarse. Los que han pasado por los cursos de Francisca y han conversado sobre el taylorismo y la forma de la administración tradicional de la organización, todo este nuevo mundo pone totalmente en cuestión esa forma de ver a la organización, ¿no? Por ejemplo, en relación al mundo del trabajo, veníamos en un mundo donde la mayoría trabajábamos con contrataciones estables y a largo plazo, con puestos laborales. Tú ibas a una empresa y estabas en esa empresa 8 horas, era un espacio físico, tenías tu oficina, tenías una semana laboral de lunes a viernes, tenías un fin de semana de ocio, y si bien muchos no viven de esa manera, nuestros compañeros de la mesa audiovisual saben que los audiovisuales no viven de esa manera, pero la mayoría de los trabajadores viven de esa manera, eso está totalmente puesto en cuestión. Se calcula que para dentro de un par de años, la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos, por ejemplo, va a trabajar freelance. La mitad, es un volumen impresionante. ¿Por qué es que se dan estos quiebres tan drásticos? Y bueno, porque justamente para que una empresa, y quizás tiene que ver con lo que va a charlar Diego también, pero para que una empresa sobreviva en un mundo de cambios constantes, de cambios de modelo de negocio permanentes, el modelo taylorista no funciona. Es decir, tiene que ser una persona totalmente adaptable a cambiar su tarea permanentemente, la empresa tiene que poder tener flexibilidad porque va a desarrollar nuevos productos, sus productos de repente funcionan bárbaro un año y al año siguiente por este fenómeno VUCA deja de funcionar o de interesarle al público y salió un competidor. Entonces la empresa tiene que poder ser como un chicle, ¿no? Es decir, agrandarse, achicarse, contratar a lo que precisa, dejar de contratarlo. Entonces esta flexibilidad impresionante
hace el quiebre de la jornada laboral tradicional. Además, cruzada por la tecnología. Todo esto cruzado por la tecnología, obviamente, en la que se está pensando, por supuesto, en realidad virtual, por supuesto, en inteligencia artificial, y en la máxima automatización de todas las tareas, ¿no? Yo tengo cada vez que, si voy al supermercado con mi papá, me obliga a no pasar por la caja automática. O sea, me hace pasar por la cola del cajero, porque para él eso son pérdidas de puestos laborales. Y la verdad es que es así. Es decir, cuanto más automatizadas las tareas, todas las tareas rutinarias más se puedan sustituir por máquinas, es decir, aquellas tareas que requerían el taylorismo, por decirlo de alguna manera, van a ser totalmente sustituidas, o eso es lo que dicen, al menos, algunas de las teorías, algunos de los investigadores. Entonces, en un mundo donde en realidad todo lo rutinario va a ser automatizado o sustituido, los trabajadores que van a constituir la fuerza laboral, en realidad van a ser trabajadores que puedan llevar su tecnología para su casa, trabajar desde un parque o desde cualquier lugar. Estamos viendo el fenómeno de los espacios de cowork, donde en realidad se deshacen las empresas como tales, no son necesarias. Tuve un congreso hace unos meses en Buenos Aires y hablaba con el comunicador de una de estas empresas de la FinTech, ¿no? Las empresas de financiación y de tecnología, no tienen empresa ni la piensan tener, no se piensan comprar un edificio, no tienen necesidad, no lo necesitan, no van a gastar en eso. Entonces, en realidad estamos en un momento donde hay un quiebre de eso, porque si yo además me puedo llevar la computadora y puedo ir a la clase abierta del jardín de mi nena y mientras mandar unos mails, hace como un quiebre completo de la jornada de trabajo, donde de repente yo puedo trabajar hasta altas horas de la madrugada, puedo trabajar en un lugar que no es una oficina. Entonces los autores están previendo también una desestructuración de cómo estábamos organizados en la forma de trabajar, con un cortes muy claros del momento del trabajo y del momento de la casa. Donde cada vez además, por ejemplo, si ustedes se mueven en algún ámbito laboral en Buenos Aires, la mayoría de las grandes compañías, los trabajadores generan acuerdos de días de teletrabajo, donde ya de por sí en las grandes compañías está previsto que determinados días no van a trabajar, sino que trabajan de forma remota. Y ese día que trabajan de forma remota, ¿quién los controla? Nadie. En ese sentido, la productividad se vuelve el valor máximo, es lo que están previendo los autores de las nuevas tendencias, la productividad va a ser el valor máximo, ya no importa ni la antigüedad, ni que te vean trabajando 8 horas en una oficina, lo importante es lo que vos vas a rendir, lo creativo que sos, y cómo te vas a adaptar a todos los cambios. ¿Qué genera todo esto desde el punto de vista del análisis que podemos hacer la gente que trabajamos en organizaciones o que nos interesan estos fenómenos? Bueno, hay una parte positiva que quizás es un mejor balance de la vida personal laboral, ¿no? Es decir, poder desarrollar un equilibrio más de tus tiempos de ocio y de trabajo, pero también pone en cuestión el tema de la desconexión, o sea, esto de que en realidad estamos totalmente dependientes de esto y estás en tu casa a 12 de la noche contestando mails del trabajo, es decir, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con la alineación, con la motivación, con el sentido de pertenencia, con el compromiso? Si en realidad la fuerza laboral masivamente va a ser freelance, va a trabajar para distintos clientes o distintas empresas. ¿Cómo vamos a construir identidad organizacional? ¿Qué tanto afecta la pérdida del espacio físico en este tipo de temas? ¿Vas a poder construir sentido de pertenencia cuando en realidad nunca vas a una oficina, cuando tus compañeros de trabajo cambian permanentemente, cuando en realidad tus contratos laborales son totalmente flexibles y a corto plazo, o no sabes si el mes que viene vas a estar para la misma empresa? Es decir, pone en cuestión los grandes temas del análisis organizacional, pone en cuestión la cultura organizacional, cómo construimos cultura en ese tipo de fuerza laboral. Y por supuesto esto pone en cuestión la forma básica de ordenar el trabajo en la organización, la estructura. Veníamos de una estructura piramidal, donde lo importante era el orden jerárquico, la supervisión directa, el modelito del organigrama, ¿no? Es decir, los cuadraditos, cada uno en su cajita, reportabas a tu jefe. Los nuevos modelos de negocio rompen con todo este esquema, o sea, esto es inviable. En una empresa que trabaja
en un mundo VUCA y que en realidad necesita competir, sacar productos permanentemente, cambiar, flexibilizar, cambiar de línea de negocio, ser creativo, así como se rompe con el modelo taylorista tradicional, se rompe con la estructura piramidal. Vos no podés esperar 3 líneas de reporte para implementar algo. Entonces, se está pasando, o hay, por lo menos hay iniciativas, hay experimentos, hay gente que está probando con otros modelos de organizarse adentro, que tienen que ver, por supuesto, con la autonomía, con la responsabilidad de las personas, con el empoderamiento, con trabajar más en modelo de hologramas o holons o de círculos, en un modelo que se llama holocracia, por ejemplo, donde en realidad hay múltiples reportes, donde en realidad funciona más como equipo y la presión de tus pares, y en realidad yo no tengo tanto que reportar a un jefe, sino que de vuelta lo que importa es lo que trabajo y mi producto, y lo que logramos, y no estoy atada a tener que responderle a un jefe, porque además, esto que decíamos de la edad, con estas nuevas tecnologías, en realidad gran parte del recurso de poder, que es el manejo de la tecnología, lo tienen ustedes, ¿no? En realidad, ustedes, los jóvenes o quienes están naciendo con las nuevas tecnologías, son los que la van a dominar mejor, sin duda, siempre, primero. Entonces eso quiebra el orden tradicional, donde en realidad el jefe era aquel persona mayor, experimentada, y tenía mucha experiencia en los antecedentes, en la toma de decisión, en cómo se tomaban determinadas decisiones basadas en datos históricos. Y eso está totalmente quebrado. No funcionan los modelos pasados para enfrentar los nuevos modelos de negocio y los nuevos mercados. Entonces esto también impacta en las estrategias, en esto que les decía de que se toman los modelos de negocio, ya no tiene sentido tomar los antecedentes o los datos históricos porque quiebran permanentemente. Y esto implica también que se quiebra también el modelo tradicional de formulación de estrategia. Para aquellos que trabajan en el área organizacional, el proceso de formulación de una estrategia en una organización, no sé si han visto, está público, por ejemplo, el de esta organización, está online, los procesos generalmente estratégicos se piensan a 3 años, 5 años, y el mismo proceso de formulación lleva un montón de tiempo, porque se consultan actores externos, porque se analizan mercados, porque se va poniendo en distintos comités la estrategia en cuestión, se va resolviendo, y en realidad ya no se pueden esperar esos tiempos. Cuando en una empresa ahora querés hacer una formulación estratégica donde te demores mucho, te comió el competidor. Entonces, eso pone en cuestión también todos los plazos tradicionales de la estrategia. El modelo clásico de estrategia de ventaja competitiva, es decir, donde la empresa encuentra su ventaja, su diferencial frente al resto, también está puesto en cuestión. ¿Por qué? Porque eso implicaba un proceso de formulación estratégica que llevaba mucho tiempo, y eso también implicaba grandes inversiones. Y en realidad no podés invertir tanto dinero porque de repente el año que viene te salió un competidor que te quebró tu modelo de negocio y cambió cómo funcionaba ese mercado. Entonces, eso también hace hablar de nuevos modelos de ventajas transitivas, de empresas más flexibles, de tomas de decisión estratégicas que no van en el modelo racional, sino que tienen que ver con modelos que trabajan con tomar decisiones en el medio de contextos de incertidumbre y de caos. Y cambia entonces también todas las visiones, o pone nuevos modelos teóricos como bajo el foco. Es decir, tenemos que analizar a las organizaciones desde los modelos de complejidad, de transdisciplinariedad, es decir, ya no sirve, al no existir una única relación causa-efecto, entonces en realidad tenemos que mirarlo desde un mismo fenómeno, desde múltiples profesiones, desde muchos lados, comprendiendo muchas variables, y en realidad hace nuevas teorías vinculadas a lo organizacional que ponen como de relieve para estudiar todas estas relaciones. Y finalmente, para cerrar, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles, los escenarios que los dejamos, los escenarios en los que se van a mover? Bueno,
hay unos más positivos, unos más negativos y unos en el medio, digamos. La visión más distópica, más negativa, diría que, bueno, que vamos hacia un camino de desintegración por la velocidad y la voracidad de los mercados, de múltiples organizaciones y de un montón de trabajadores. Antes de venir para acá estaba Mario Vergara, un precandidato, hablando en la radio y decía que uno de los temas que tienen que atacar las políticas públicas es qué vamos a hacer con los trabajadores que las tecnologías van a dejar sin trabajo. Entonces, hay un montón de trabajadores que no van a poder seguirle el paso a esto, hay un montón de trabajos y de puestos de trabajo que van a desaparecer. En una visión más positiva, los puestos de trabajo que quedan van a ser como de mayor calidad, es decir, vamos a ser creativos, vamos a poder ser autodeterminados, no vamos a tener que responder a jefes incompetentes, vamos a tener un mayor balance en la vida y en el equilibrio laboral. Y bueno, y hay una visión que es en el medio, ¿no? Es decir, donde las organizaciones en realidad, las que subsistan, van a tener que trabajar mucho en la línea del sense making, ¿no? De la construcción de sentido y reconfiguración del sentido permanentemente con su cuerpo de trabajo, ¿no? Es decir, todo el tiempo estar conversando y redefiniendo sobre qué hacemos en esta organización, para qué lo hacemos, cómo lo vamos a hacer mejor, por qué tiene sentido lo que estamos haciendo. Esas charlas que a veces se daba la organización en procesos más largos, de cada 5 años o por cada 10 años, van a tener que ser como constantes porque el mundo se va a reconfigurar como de forma constante. Bueno, acá están todas las referencias y bueno, el desafío es grande y es mucho. Les deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la tercera ponencia, que está a cargo del magíster Diego Tararo Lorenzo y Lozada. Muy bien. El título es: ¿Pueden las empresas innovar y competir en una cultura de la sostenibilidad? Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y a esta universidad en la que supe hacer mis estudios de posgrado y también algunas cuestiones en competitividad y innovación aquí en el Instituto de Competitividad, por lo que estoy muy agradecido. Lo que les voy a conversar es un interrogante: si pueden las empresas innovar y competir creando sostenibilidad. Esto parte de un seminario que desarrollé durante un tiempo en el Reino Unido y es una colección de literatura empírica, o sea, una síntesis de experiencias, gente que midió cosas y observó cosas en distintos ámbitos. Y lo que quiere es repasar un poquito la perspectiva, las distintas perspectivas que hay alrededor de los retos de ambiente y sociedad, desde el punto de vista de los stakeholders, de la dinámica de la innovación, de la posibilidad de mejorar la competitividad de las empresas y la tensión con la relación con el medio ambiente, con la que se proyecta al cambio organizacional y a las relaciones en general que tienen todas las organizaciones. Voy a introducir rápidamente qué ocurre históricamente respecto a la tensión entre relaciones entre las empresas y el ambiente. Hay una perspectiva clásica, que llamamos de ganar-perder, que habla de gestionar bajo una cultura defensiva, que nos es bastante familiar, en donde cualquier modificación añade costo, y por tanto no hay ningún beneficio en ser verde. Realmente tener una responsabilidad mayor. Agregar una pileta más de enfriamiento a Botnia es solamente un costo, y no una acción de responsabilidad sobre enfriar el curso de agua y por lo tanto preservar ese ecosistema. Esta visión clásica implementaba las soluciones desde lo que llamamos el greenwash o el lavado de cara verde. Son soluciones superficiales que no atacan la profundidad del negocio,
existen numerosos casos de empresas que tienen un falso etiquetado verde, existen muchísimos casos, casi todas las firmas de automóviles tienen algún tipo de cuestión irrelevante que dicen como que está libre de BPA o es biodegradable o que es natural o no tóxico. Está lleno de casos de greenwashing por parte de las empresas de automóviles. Y esto es para hacer un cumplimiento mínimo de la normativa, trabajar por otro lado en amortiguar la regulación, haciendo el lobby, desplegar complementariamente en esas estrategias acciones de responsabilidad social que el entorno que mitiguen también la presión del entorno más inmediato y por tanto enmascarar la organización y sus procesos. Estas etiquetas son muy populares, no tienen correlato real ninguno, pero como verán, todo se ve un poco más verde. Y en general, en las góndolas, todo se ve un poquito más verde. Luego, sobre los 90, digamos que esta perspectiva surge sobre los 60 y comienza a incrementar en este tipo de medidas, pero no vamos a hablar de que es esa y hace otra, sino que vamos a ver capas y tensiones. Surge una perspectiva más de ganar-ganar, de mano de Porter, de Michael Porter, que es un teórico interesante, que habla de las ventajas competitivas como cuestiones que podemos construir cuando podemos incidir para que, por medio del precio, de alguna prestación de un producto o servicio, sea más deseable para el mercado. Entonces, podemos generar más ventas o poniendo en valor algunos de estos atributos verdes. El ser responsable garpa, diría una argentina. Puedo trabajar en mi estructura de costos y pongo paneles solares y, por ejemplo, mi huella es un poquito, mi huella energética es un poquito más baja. Puedo trabajar en las marcas pueden reflejar responsabilidad en el comercio justo, pueden reflejar responsabilidad en los términos en que se realiza la producción, la circulación, etc. Puedo trabajar en la distribución también, en que sea un poquito más amiga con el ambiente, que emplee energías renovables, y modelos de propiedad intelectual que sean más abiertos, etc. Y otras cuestiones que impacten en esta perspectiva ganar-ganar y se puedan traducir en valor hacia el mercado. Pero también surgen unos nuevos modelos de negocios y de organización que ya tienen otro genoma. Y diríamos que es un genoma que ya no pasa por el no hacer daño o por preservar la organización, sino por tener un abordaje más disruptivo sobre el negocio, considerando al ambiente en la ecuación. Y en el genoma propio del negocio está el hacer el bien, no el no hacer daño, sino restaurar el ambiente y las relaciones sociales, o sea, su propia idea que da origen a la organización, está la transformación social y cuidado ambiental. Tenemos, por ejemplo, este es el clásico Canvas o modelo de negocios que divide en una serie de cuadrantes de relaciones que tenemos adentro de una organización. Acá tenemos Nespresso, por ejemplo, que te quiere llevar a tu casa aquello que tenías en la cafetería, tiene un cassette, como saben, tiene un modelo de fidelidad, verán que en gran parte de las actividades clave son industrializar esto, vehiculizar el modelo de fidelidad y amplificar un poco la experiencia del tomar café. Y las cuestiones van por, la estructura de costos, van por cualquiera de estas actividades de logística, industrialización o publicidad, decrezcan en su valor. Entonces, bueno, juzgados de esa perspectiva, ellos trasladan al mercado el producto más competitivo que pueden desde una perspectiva de precios. Si eso mismo se le ve desde una perspectiva verde, podemos ver cómo se puede incidir en cada uno de los componentes del Canvas en que la huella de carbono, la huella de agua
el uso y empleo de vehículos, el proceso de industrialización o en los términos en que se adquiere el café, traslucen otros valores. Entonces, nacen otro tipo de modelos hoy en día, que son de organización circular, empresarial, que contemplan no solo no hacer daño a la sociedad, como decíamos, revertirlo, restaurar la cohesión y el bienestar, y tanto de la sociedad como de los ecosistemas, y contribuir en alguna medida ahora al logro de los ODS, que en 2015 formulamos y que de alguna forma también se recuestan en las empresas. Una economía circular tiene como objetivo preservar el valor de los productos y los recursos durante el mayor tiempo posible, quiere devolverlos al ciclo de producto, quiere minimizar la generación de desechos, y se basa en una producción y consumo responsable. Esto impone un reto a muchas de las empresas que estaban acostumbradas a extraer insumos y a desecharlos, y desechar cosas que aún podrían ser útiles para muchos de nosotros, y de repente girar o pivotar su modelo a dar servicio. Entonces, en lugar de estar sacando productos baratos, hoy en día estaría enfocados en repararlos y dar un servicio y ir acompañando mediante, por ejemplo, upgrades, un producto determinado para que preserve su vida útil en el mercado, o hacerse cargo de la disposición final. Y esto, bueno, entra en lo que conocemos como producción y consumo responsable. También hay un ciudadano que se lo demanda. Si volvemos sobre lo que era Porter, Michael Porter dice que las condiciones de la demanda, o sea, cómo somos las personas y qué pedimos y cómo nos comportamos en el mercado, obviamente ponen presión sobre la producción. Entonces, si nosotros nos sofisticamos en la demanda, que somos un poquito más complejos, y le pedimos otra responsabilidad, el productor, el industrial, va hacia ese canon le pedimos comercio justo, le pedimos que en su cadena de valor para atrás se reflejen relaciones en las que no haya abuso, esclavitud, que no participe de esquemas fraudulentos o corruptos para crear valor, y eso se lo observa, se lo certifica, bueno, resulta que esa presión de la certificación del mercado le llega. Bueno, una de las cuestiones es que nosotros nos hemos embarcado como sociedades en proyectos de desarrollos industrializadores. Las consecuencias del cambio climático de la industrialización son bastante obvias. La industrialización no ofrece sostenibilidad, empeora las condiciones del mundo y del ambiente. Los actores económicos están muy conectados, con diferencias radicales en los puntos de vista entre estos valores que estábamos presentando. Este nuevo planteo requiere nuevos acuerdos sociales entre economía y ambiente, y tenemos como una agenda de transformación ya que se nos impone. Las dos interrogantes como que de huevo y gallina son si pueden los mercados ajustar a las organizaciones, como veníamos diciendo, a ofrecer a los consumidores acuerdos de sostenibilidad, y si pueden forjarse estos vínculos sin cambiar simultáneamente como relaciones de poder socioambientales actuales. ¿Cuál es el camino que hubo entonces tradicionalmente para repasar? Hubo una serie de tragedias, se levantaron preocupaciones, se elaboraron nuevas concepciones de gestión. La propia RCE, por decir una parte, tiene su origen de esta presión. Y luego los grupos de defensa ciudadana, la ciencia, la prensa y la política configuró el movimiento ambiental moderno. A partir de ahí salieron nuevas herramientas para el análisis y la prevención, se miden cosas como huella de agua, huella de carbono, etcétera, que habrán visto por ahí.
hay agencias ambientales estatales que habilitan inversiones o no, y controlan, hay monitoreo y un aumento de la preocupación por el ambiente. Negar estas preocupaciones desde el punto de vista de las organizaciones y particularmente de la comunicación ya no es aceptable, ni costeable, ni posible. O sea, van a circular las catástrofes naturales, las amenazas, los problemas de seguridad alimentaria que se configuran a partir de las acciones de las empresas, y por lo tanto no se puede ir hacia este enmascaramiento que hablábamos. Este es el año en que el plástico lo podemos ver, o sea, llega esto de que lo podemos ver tanto que llegamos a ver el agua y lo que estaba debajo del agua, y tomamos conciencia de que lo habíamos inundado de plástico, esto es en Chile. Entonces, hay como un momentum muy particular, tanto como para que la esfera religiosa también produjera, por ejemplo, una encíclica, y a partir de esa encíclica un espacio para los retos que el entorno de la Iglesia identificaba en la relación del ambiente o de esta casa compartida que el Papa Francisco propone. La encíclica Laudato Si, que ya es bien conocida, motivó los retos de Laudato Si, y estos retos se absorben en una aceleradora de negocios, y sí, el Vaticano está promoviendo una serie de negocios que filtran el agua, arreglan problemas de la sociedad y de la sanidad. Entonces sí, está estableció una serie de retos y categorías, y está involucrado en esto. Hay negocios y oportunidades de negocios de empresas limpias, amigables, eficientes. Todos conocemos a Tesla, que se ha ido de los autos de lujo a vivienda y a soluciones de este tipo. No está exento de muchísimas complejidades. Después, si quieren, discutimos un poquito el caso Tesla y el rebote reciente respecto a los saudíes, pero voy a traer si teníamos un poquito de tiempo. Pero el tema base es que lo sabemos todo esto hace mucho tiempo, desde los 60, pero ¿qué es lo que estamos enseñando? Las escuelas de negocios y los dominios de investigación provienen desde las finanzas y la contabilidad. Y lo que se hace es un buen balance a ver si vale la pena ser verde, si los números dan para ser verde. Esa es la pregunta clásica o crítica, o sea, la de costo-beneficio que hablábamos, era de elaborar estrategias de defensa. Luego vino la de que todos pueden ganar alrededor de esto, pero siempre son tesis funcionales a la empresa, no al ambiente y a la ciudadanía. A excepción de estas que repasábamos, que tenían otro genoma. Lo que se está enseñando, reproduciendo, son este análisis de costo-beneficio hegemónicamente. Entonces es lo primero tratar los síntomas, las autorregulaciones se promueven, que la empresa tome las medidas que le parezca, la comunicación y la organización implementa este lavado y etiquetado, decíamos, y no mejoran las perspectivas de los países en desarrollo, en general, a partir de esto. Hay una perspectiva muy crítica sobre la RCE, hay una perspectiva muy crítica sobre las escuelas de negocios. Les recomiendo este artículo que se llama Why We Should Bulldoze the Business Schools, que lo escribe un notable académico Martin Parker, que era de Warwick, de Leicester y de Lee y Bristol. Él ha estado en todas las escuelas de negocios, y dice que las escuelas de negocios tienen una gran influencia. Son lugares que son considerados intelectualmente fraudulentos, que fomentan una cultura de corto plazo y codicia. Hay todo un género de chistes, dice, sobre el MBA, que es de lo que puede significar, que es el mediocre pero arrogante, gestión por accidente, más malos consejos, magíster en tonterías, etc. Y él dice que se verifican un poco
alrededor de las conductas en estos temas justo que estamos abordando. Democracia política. La democracia liberal tiene gente favorita. Las relaciones amistosas con las empresas son necesarias. ¿Por qué? Porque después hay que llevar la economía, el empleo y el crecimiento de mano de la política. Pero las empresas están cada vez más legitimadas para, a la par de las organizaciones sociales y la protección del ambiente, hacer lobby y construir las agendas políticas. Esto impacta en la política global y hoy podemos ver cómo se reestructura la mirada transnacional y el sector privado, y los políticos cuidan el interés público y la percepción general, pero sin embargo conviven en lobbies como el Foro Económico Mundial, Davos y cosas, para de espaldas, digamos, a la gente. O sea, Davos saben un poco cómo es la dinámica, es arriba de una montaña, todos los dirigentes principales del mundo en una fortaleza con los empresarios durante una semana, construyendo una serie de acuerdos. El impulso público a la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable del 2015 reflejó grandes esperanzas, presentó un cambio de paradigmas, pero la crítica es que los negocios en la forma tradicional buscan ganancias, y puede ser en detrimento del futuro. Y de ese acuerdo se salió hacia compromisos voluntarios. O sea, las empresas hicieron el suficiente lobby en la negociación de los ODS al 2015 para llamar la atención de no comprometerse más que voluntariamente, con la idea de producir un cambio suave, reducir los impactos ambientales, reestructurar suavemente. Sin embargo, digamos, las empresas estas han sido las que han creado desigualdad, polución, comercio injusto, mercados volátiles, condiciones que se deberían reestructurar estructuralmente. Para terminar, quería decirles que, bueno, en alguna medida hay algunos retos no menores al interior de las organizaciones, como la reingeniería de los modelos de negocios actuales, encontrar soluciones de nicho en el mercado, que muchas veces es a lo que responden estas empresas sociales, pero encontrar estructuras y modelos para las empresas sociales que sean más sostenibles, ayudarlas a que no sean tan vulnerables y tener ecosistemas de promoción de los emprendimientos que miren algunas de estas variables y veamos que lo público o el esfuerzo que hace una universidad por formar a su gente y también por invertir en promover emprendimientos, vaya un poco en esta línea. Por ahí un poquito quedaría porque queda un poquito corto de tiempo. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Sé que estamos en la hora, no sé si habrá tiempo de preguntas, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, en realidad ustedes son parte de la casa y saben que, por lo menos en esta casa, pero que está enmarcada en un contexto de redefinición mundial de hacia dónde deben ir los procesos educativos. Ustedes saben que están definidas las competencias para el siglo XXI y en realidad tienen que ver con, están alineadas a todo este análisis que hicimos, es decir, en la definitiva, si los trabajos más mecánicos o todo lo automatizable lo van a realizar las computadoras, los robots, etcétera, ¿cuáles son los espacios de desarrollo de los trabajos que tengan que ver con los seres humanos? Y están vinculados a todo lo que tiene que ver con la comunicación, justamente, con la capacidad de escucha, de empatía. Eso es lo que nunca
trabajo, no sé, pero aparentemente no debería nunca poder lograr una máquina, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la escucha, con la empatía, visto que en realidad el que la computadora esté entre el médico y el paciente es lo que está cortando y es la relación. Todo lo que tiene que ver con la creatividad, todas las carreras que tienen que ver con lo artístico, con lo creativo, eso es lo que en principio tampoco tendría o podría lograr un mecanismo automatizado. Estaba pensando, cuando vos hablabas de tu caso, pensaba todo el tiempo en, bueno, ya es una serie un poco vieja, pero House, ¿no? Aquel médico que en realidad resolvía casos que eran muy complejos, de múltiples variables, desde múltiples miradas, y es que en realidad capaz que el día de mañana, sí, al celular el médico le dice qué es lo que tiene que recetar, no tiene que pensar mucho, pero va a seguir siendo necesaria la creatividad y la investigación para este tipo de casos complejos, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, con innovación, con empatía, con comunicación, con autodeterminación, ¿no? Lo que muchas veces nosotros los embromamos de la carrera, o tomen sus decisiones, armen su cursado, decidan cuándo hacen las cosas, sean responsables de si faltan o si vienen o si no vienen. Es decir, todo lo que tiene que ver con autodeterminación, con gerenciar su propia vida, este es el mundo de los freelance, ¿no? Es decir, la autodisciplina, la autodeterminación, la creatividad y el máximo de productividad, digamos, ¿no? Esas serían competencias. Igual, quizás también sumando a lo que dice Ana Inés, hay un tema también de la formación actual que es crítico y es formar en la capacidad crítica, vale la redundancia, ¿no? Formar en aspectos como reflexionar, ser críticos, porque en realidad si antes el profesor o el maestro tenía en sí mismo un conocimiento propio que le iba como a volcar a los estudiantes, y ese conocimiento se suponía que cuando ese estudiante fuera a estar en el mercado o sea profesional, ese mismo conocimiento le iba a servir para desarrollar sus tareas. En realidad hoy el lugar del conocimiento es diferente. Todos ustedes pueden acceder prácticamente al mismo conocimiento que accedemos los docentes, en términos de si se lo proponen, es decir, si se lo proponen realmente lo pueden lograr. Hacen el mismo tipo de investigación que hacemos nosotros, que tenemos acceso prácticamente a los papers y artículos e investigaciones del mundo entero. No es algo que esté cerrado para ustedes. Lo que sí va a ser, lo que sí tiene que ser el diferencial, es la capacidad de analizar esa información, de saber cuándo estamos frente a una información realmente valiosa, realmente seria, rigurosa, y cuándo estamos frente a una información, bueno, más cuestionable o menos seria. Y eso no lo aporta de por sí el formato. Bueno, desde el punto de vista de la academia tenemos algunos formatos que de cierta forma aseguran ciertas garantías. Pues bueno, algunos de ustedes están empezando con temas de investigación, de artículos arbitrados, pero la realidad es que la gente que no está dentro de la academia, y es la gran mayoría, nosotros somos una minoría muy chiquitita, acceden a información donde no hay manera de saber qué tipo de información estamos revisando, si no hemos aprendido previamente a ser críticos, a ser reflexivos, y bueno, y eso quizás también sea un desafío fundamental de la universidad actual y de también la formación previa, ¿no? Que debería, sí, desde el vamos, ¿no? Desde el jardín y desde la casa. Así que bueno, quizás también por ahí, complementando un poco lo que decía Ana Inés, podemos pensar en la formación actual y a futuro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. Sí, a mí más que una pregunta me gustaría hacer un comentario. Primero respecto al tema de la transdisciplinariedad, que hace unos años nosotros, yo soy un plan viejo que ahora cambió, y ahora con el plan nuevo hay materias de libre configuración que vos podés seleccionar de otras carreras, y eso me parece que es un cambio muy productivo porque permite, por ejemplo, ahora estamos en una clase con Francisca, que tenemos una compañera que es de ciencias políticas, y eso está bueno porque tiene un enfoque diferente para la clase y enriquece también a diferentes puntos de vista. Me parece que está muy bueno que ya se vaya fomentando desde la educación, porque eso es algo que se tiene que aprender en los puntos de enseñanza. O sea, si no, vos después hablas de la transdisciplinariedad, pero si no la ejercés y ves cómo se hace práctica en los centros estudiantiles, después es muy difícil ejercerla.
Eso por un lado. Después también, muy relacionado también con ustedes tres como exponentes en la misma mesa, creo que son temas que van muy de la mano, sobre todo cómo el cambio con la sostenibilidad en un mundo VUCA, que va muy de la mano de los tres, es justamente lo que está pasando hoy por hoy y lo que estamos viviendo. Eso, y también todo el tema que justo ahora estamos con los métodos de producción, que vos justito hablaste, Ana Inés, y lo relaciono mucho con lo que estuvimos viendo en clase con Francisca, que es todo el tema de cómo también los métodos de producción nos llevaron hasta esto que nosotros estamos viendo hoy, y cómo vamos a encarar el tema del cambio de los métodos de producción, ¿no? Nosotros vimos como todo el proceso, ahora lo estamos estudiando, desde el método más artesanal hasta un método industrial y después luego el taylorismo y después todo el análisis organizacional. Pero creo que la clave hoy por hoy está también en enfocarse mucho en lo que uno le gusta, enfocarse bien en aprender, en conocerse a uno y ver desde ese punto de vista qué cambio puede ejercer, o qué servicio puede brindar, o qué producto puede brindar, pero creo que la clave está en elaborar todo el proceso uno, enfocarse también en métodos de producción más artesanal, dejarlo producido en masa y enfocarse personalizadamente en la persona que viene a buscar un servicio o un producto. Creo que la clave está ahí también, porque eso también genera mucha responsabilidad social empresarial. En vez de poner un nombre, poner una marca, sino poner tu rostro y vos sos el encargado de eso, no tercerizás con el nombre de una empresa mundial o lo que sea, sino que vos ponés tu rostro, y eso creo que también es fundamental, y cumplir todo el ciclo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para los exponentes? ¿No? Bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a los tres por sus ponencias.